este, con la inteligencia artificial, el Big Data y todo lo demás, la información en la nube, etcétera, la hipercomputarización. Entonces tenemos más elementos para forzar a los gestores de la inversión pública a tener una actividad eficiente orientada a disminuir la pobreza a nivel mundial. ¿De acuerdo? Esas técnicas pasan por un nuevo balance scorecard para empresas públicas, un sistema de rendición de cuentas, ¿no? Un conjunto de plataformas de investigación, control y evaluación de las inversiones públicas, un conjunto de leyes mejor redactadas, más precisas acerca de cómo manejar esta inversión pública. Pero a pesar de eso, y nuestras investigaciones lo demuestran, hay problemas. Los problemas nosotros los identificamos como una brecha, ¿no? Entre lo que debiera ser y lo que está ocurriendo, ¿no? Y tratamos de identificar a los perjudicados, a los actores perjudicados, ver cómo están perjudicados, y por otro lado, ver las formas de salir adelante en ese propósito, en algún propósito de algún programa público, ¿no? En algún propósito que tenga. Estamos viendo esa forma. Entonces sabemos que nuestros diagnósticos deben ser diagnósticos sustentados, diagnósticos basados en evidencia. Y tenemos que hacer propuestas. Y las propuestas tienen que ser valoradas en términos de dinero, en términos de porcentaje de la inversión pública, del PBI, etcétera, ¿no? Tienen que ser valorados. Y estos sustentos tienen que, o estos proyectos sustentados, estas nuevas intervenciones sustentadas, tienen que pasar por el tamiz del marco teórico de la economía pública. Si son eficientes, tienen que ser eficientes en términos económicos, Si se busca evaluar impacto, ¿qué es el impacto que estamos evaluando? Entonces, todo esto es marco teórico. Todo esto es el marco de referencia al que nos hemos referido. Y entonces, con esta breve introducción, lo que necesitamos es terminar este marco teórico y dejar paso al tercer bloque, ¿no? El tercer bloque ya es la metodología, ya es la medición, ya es el estudio del modelo, el recojo de la data. Recuerden, nuestras investigaciones no son unas investigaciones sencillas de identificación de la brecha, o dónde están las fuentes de información y un modelo lógico. No tenemos que enriquecer ese análisis, ¿no? Criticar todos estos elementos que acabo de mencionar, estos tres elementos, incluyendo el de la información de fuente del Estado. El otro día conversaba con alguien que trabaja en estos términos y me decía, yo le decía, pero tiempo recogen la información para publicitar, para hacer conocer a la opinión pública los resultados de trabajo, de esta encuesta, de este informe, de este planteamiento. ¿No? Me dice, ahora se hacen todos los días. Al azar se levanta información y se enriquece y se va mejorando la estadística. ¿Y saben lo que me decía? Aún así hay problemas. No solamente problemas por el manejo de la plataforma en sí, ¿no? De la computación en sí, sino problemas en el manejo de la interpretación por parte de los técnicos. Entonces, no es segura esa información. Y hay algunas categorías económicas donde es menos segura la información de fuentes estatales que se supone son confiables, ¿no? Eso también es marco teórico y hay que reflexionar sobre eso. Yo había hecho una lista que la tengo acá. Una lista que la tengo acá. Y que debería comenzar por Ventura, sigue Fernández, sigue De la Cruz, sigue Nicole Cano, etc. Entonces, yo creo que hay que hacer una exposición ya del marco teórico consolidado, ya terminar esto, ¿no? Pues máximo 15 minutos, ¿no? Yo no sé si Ventura está lista para comenzar. Esta lista no ha sido hecha porque se me ocurra, ¿no? Hice unos
Es una numeración aleatoria y escogí, ¿no? Pero me parece que no. Sí, profesor. Buenas noches. Lo que Sí, ocurre, sí, como le envié un correo, yo bueno, le envié el correo con el marco teórico completo, pero en este momento no puedo presentar porque tengo una emergencia. Le expliqué en el correo una situación de un accidente que ha sufrido un familiar y entonces no tengo la laptop a la mano, pero usted puede visualizarlo ahorita en su correo. ya, lo dejamos entonces, lo dejamos. Sí. Después de Ventura seguía Jacqueline Fernández. Esto, como lo digo al azar, no tiene ahí nada mi cerebro ni mi mano, es al azar, ¿no? Sí, profesor, está bien. Ahí comparto Jacqueline, pantalla. 15 minutos le parece bien, entonces vaya a la cardecita, pues, ¿no? Claro, un momento. Ya, ese es el marco teórico. En su momento le compartí. Sí, sí puede ver mi pantalla, ¿verdad? Comparta, sí, está muy chiquito. Ya, un poco más de zoom, quizás. Ya, en su momento se lo compartí por el correo. Bueno, lo que... Sí, sí me contestó. Dijo que estaba ok, ya. pero quizás acá... Comience por el nombre, ¿ya? Sí. Píntenos el nombre, píntenos. Está bien. La tesis es Sostenibilidad Fiscal en el Perú, un análisis de la función de reacción fiscal y la dinámica de la deuda pública del 2015 al 2024. Se van a trabajar con datos trimestrales. Bueno, por el momento tengo este índice, el planteamiento del problema y el marco teórico, ¿no? Bueno, hoy voy a presentar el marco teórico, que viene a ser los antecedentes, las bases teóricas y la definición de algunos términos utilizados, ¿no? Un momento. Ya. Y aquí está el capítulo 2, el que viene a ser el marco teórico. Bueno, los antecedentes de la investigación lo divido en nacionales e internacionales. Acá comienzo citando el artículo de sostenibilidad de la deuda pública en países ricos en recursos naturales y con acceso a mercado de capitales. El caso de Perú, que es una tesis de Moreno, en un artículo, de Moreno en el 2020, que más que todo habla está relacionado a mi tesis, ¿no? Y es más que todo un análisis previo a la pandemia. Bueno, el problema central es que el autor aborda la deuda pública en el Perú, en tanto la economía sea pequeña, abierta y altamente dependiente de los precios de exportación de los commodities, y si puede considerarse sostenible cuando se incorporan explícitamente los vínculos entre los términos de intercambio y las finanzas públicas. El objetivo principal es examinar la relevancia del crecimiento económico, la depreciación cambiaria, el costo de financiamiento público y la inflación, así como los precios de exportación, ¿no? Y esto construyen proyecciones estocásticas para que capturen también la incertidumbre en la trayectoria de la deuda, ¿no? Y bueno, acá utiliza un modelo de vectores autorregresivos, donde los precios de exportación de commodities entran como una variable exógena y cubre los datos trimestrales desde niveles prepandemia, ¿no? 1999 a 2018, y utiliza varios métodos de estimación. Bueno, este análisis incluye pruebas de cointegración y los resultados del estudio revelan, más que todo, que Moreno encuentra los precios de exportación de metales que tienen un efecto significativo sobre el saldo primario peruano, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Y acá, más que todo, este es un análisis de los resultados de su metodología aplicada, ¿no? Esa es por la tesis nacional. Luego continúo utilizando otra tesis, ya desde Pérez Tixe et al. Es un trabajo de investigación también, pero ya utiliza proyecciones, o sea, agarra un periodo de 1999 al 2030, solo analiza hasta los datos trimestrales hasta el 2021 y luego realiza proyecciones hasta el 2030, ¿no? Y acá, ¿Con qué instrumento? ¿Con qué instrumento hace las proyecciones? Sí, las proyecciones lo hacen con los modelos VAR y SVAR, y también aplica el enfoque clásico de Bond, ¿no?
Bueno, ahí los resultados del artículo identifican dos variables estadísticamente significativas, como son la tasa de interés de la deuda interna con efecto negativo y el índice de precios de exportación con efecto positivo, confirmando el vínculo entre los términos de intercambio y la recaudación fiscal, ¿no? Además, bueno, esa es la conclusión central del trabajo, es que la función de reacción fiscal constituye una herramienta válida para evaluar la sostenibilidad en contextos dinámicos y que bajo los supuestos considerados, las finanzas públicas son sostenibles con alta probabilidad en el horizonte proyectado, ¿no? 2022 al 2030. Bueno, eso es por el lado de las tesis. Acá sigo incluyendo más que todo un concepto más teórico de Herrera y Mendoza del 2004. También trabajo de investigación, ¿no? Un artículo. Más que todo construyen un marco conceptual para las economías pequeñas como la peruana, o bueno, en desarrollo, y examinan la sostenibilidad de la deuda en una economía con libre movilidad de capitales, ¿no? Y así, profesor, también incluye los antecedentes internacionales. Acá incluye el artículo de Bonn, que se propone en investigar la política fiscal de los Estados Unidos durante los años de 1916 a 1995, ¿no? Él es el primero que incluye este concepto, la función de reacción fiscal. Y bueno, aquí lo relacionado, ¿no? Al artículo que lanzó en ese momento. Y también el modelo que... Luego acá también tesis de investigación, donde esto ya es también dentro del marco metodológico para el análisis de la sostenibilidad de la deuda en países en desarrollo, y esto ha sido adoptada y adaptada para investigar en países como el caso peruano, ¿no? O sea, en países con economías emergentes como el Perú o países latinoamericanos, ¿no? Y bueno, sigo redactando la propuesta metodológica, los resultados y las conclusiones de la investigación. He escogido como que cuatro nacionales y 3 internacionales, en total como que 7 antecedentes. Y luego sigo con las bases teóricas, que son la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. También hay algunas fórmulas que también las he incluido. También está la función de reacción fiscal de Bonn, como la metodología que aplica, la ecuación de la dinámica de la deuda, cómo se relaciona la deuda pública con la función de reacción fiscal, ¿no? Y así, eso es que todo marco teórico ya. Y bueno, luego prociclismo fiscal y economías dependientes de commodities. Y luego apliqué la definición de los términos. Ya acá son algunos términos como tipo de diccionario, ¿no? Ajuste stock flujo, la brecha del producto, condiciones de consolidación fiscal, déficit primario. Más que todo para tener mayor densidad también en el trabajo de tesis. Y bueno, incluí finalmente la bibliografía que fui utilizando. Y eso es, profesor, por mi parte. ¿Usted cree que tiene todo? ¿O le falta todavía? Me refiero solamente a marco teórico, ¿eh? Sí, solamente marco teórico. No, siento que puedo añadirle algo, una tesis más internacional o quizás un libro, ¿no? Para tratar en ahí. O sea, no solo guiarme de artículos y tesis, sino también quizás incluir un libro. Porque creo que usted de libros, luego tesis, luego artículos. De preeminencia, ¿no? Ajá. Y eso.
Por mi lado yo siento que está bien, pero muy específicamente creo que coincido con usted. Muy tirado, muy directamente tirado, mejor dicho, sesgado hacia el problema de la, de la evolución, de las posibilidades de que el fisco sea sostenible en el tiempo. ¿Dónde define usted esa categoría de análisis sostenibilidad? A ver, un momento. Lo había puesto cosas, a ver, bases teóricas. En bases teóricas, fiscal. Bueno, ya cuando la encuentre, mírela y la incluye, pues. Sí, lo incluyo, si no lo... Es la primera palabra del título, la primera palabra que se va a leer de la tesis. Está bien. ¿No? Sí, voy a incluir quizás algo más conceptual sobre eso. Ajá, como dice, sí. Está bien. ¿No? Es lo más inmediato, ¿no? Sí, profesor. Primero sostenibilidad como categoría de análisis económico y después sostenibilidad fiscal como ya una categoría de análisis específico y directamente relacionado con su trabajo, ¿no? Sí, está bien. ¿Y cómo va con la metodología? Esa es una conversación nomás, ¿no? No le estoy pidiendo, pues es ya del otro, de aquí para adelante, no de aquí. ¿Cómo va con la metodología? Aún estoy consiguiendo la data. O sea, sí hay data existente, pero estoy decidiendo con qué modelo correr, ¿no? Ya que cada tesis o artículo utiliza como que un modelo distinto. Pero ¿Y cuál es su artículo guía? ¿Cuál es su artículo guía, el que más directamente está relacionado con su investigación? O sea, podría ser el de Perestix, el que hace la predicción al 2030. ¿Y qué modelo hace? El modelo VAR. Y ese VAR, y bueno, un modelo de serie de tiempo nomás. Simple y llano, serie de tiempo. Ya, está bien. ¿No? O sea, VAR usa serie de tiempo, simple y llano. No lo compensa con otro. No, hace pruebas hace las pruebas y cointegración. Sí, eso nada más usa. Sí, pues. Pero ahí... Sí, pues porque los modelos VAR son eso, ¿no? Son serie de tiempo y se busca pues la incidencia de una serie sobre otra, ¿no? O varias series. ¿no? Sí, profesor. Está bien. Ahí entonces ahora voy a incluir lo que me comenta y también comenzar a investigar más a fondo la metodología. Claro, y si se agarra de este trabajito que acaba de mencionar, mírelo bien en profundidad cómo ha manejado la información, ¿no? Cómo ha manejado la información. Ahí, profesor, tengo una consulta. Entiendo que tengo que añadir como que una variable nueva, ¿no? ¿Cómo que una variable nueva? ¿En qué sentido nueva? Una variable adicional. O sea, ellos ya tienen el artículo que les estaba comentando. Ellos tienen como que su modelo, ¿no? O sea, unas variables seleccionadas. Y yo también quizás adaptar eso e incluir alguna variable. Como podría ser quizás algo relacionado a la situación política, ya que en estos años que estoy analizando, 2015 al 2024, ha habido tensiones políticas, ¿no? Como cambios de presidente, etcétera. En mi criterio, no sé cómo le va a ir con la medición, pero en mi criterio sería muy bueno, ¿no? Sí. ¿Qué le puedo decir? Usted también sabe que es muy bueno eso, pero depende si usted lo puede incluir y no le trae abajo todo el edificio. Claro, está bien, profesor. Ahí voy a comenzar. Puede ser como una variable sí o no, ¿no? Una dicotómica, ¿no? Ajá. Está bien.
Y en el último de los casos lo incluye en seminario de tesis 1, y si no camina, porque la medición verdadera hay que hacerla en seminario de tesis 2, ahí la elimina pues, o la mejora, la modifica. Claro. Mientras tanto es el diseño nomás. Ahí está bien. Acuérdense que el seminario de tesis 1 es el diseño nomás. Ajá. Y el seminario de tesis 2 es la prueba de las hipótesis, o sea, la medición. Claro. Ya, Fernández, me parece bien, ¿ah? Está bien, profesor. Muchas gracias. Déjeme apuntar porque me olvido. Sí. Ya, muy bien. Gracias. Gracias. De la Cruz. Buenas noches, profesor. Buenas noches, De la Cruz. A sus órdenes, lo escuchamos. Ya un momento. 15 minutos, Luis Fernando. Ya. Este es mi marco teórico, el capítulo 2 en marco teórico. Bueno, voy a Chiquito, está muy chiquito. Ahora Ya. sí se ve. Sí. Bueno, esos son los antecedentes. Me voy a centrar en el que es como tal el marco teórico, que es la teoría de la oferta laboral, que es desarrollada por Becker en su artículo A Theory of the Allocation of Time, donde constituye el marco teórico central de mi investigación. En esta investigación que hace Becker explica cómo los individuos y los hombres toman decisiones racionales sobre la cantidad de tiempo que destinan al trabajo remunerado, y también considerando que el tiempo es un recurso escaso que debe asignarse entre diferentes usos alternativos, entre ocio y trabajo, ¿no? Bueno, también haciendo énfasis en mi investigación, ¿no? Según esta teoría, las madres en su rol de principales cuidadoras enfrentan un elevado costo de oportunidad, ¿no? Al decidir participar en el mercado laboral. El costo de oportunidad del trabajo remunerado está determinado por el valor marginal del tiempo dedicado al cuidado infantil y las tareas domésticas que habla Becker. Y ahora centrándome en la parte de la pobreza rural, donde los servicios públicos de cuidado son limitados o inexistentes, este costo de oportunidad se eleva considerablemente, lo que lleva a muchas madres a reducir su participación laboral. A esto le llama el margen extensivo, o a disminuir las horas de trabajo, las horas trabajadas, que es el margen intensivo. Y esto las obliga generalmente a optar por empleos informales de baja productividad que les permiten compatibilizar ambas responsabilidades. Además, bueno, este es un modelo que Becker propone donde está la utilidad que depende en este caso de bienes producidos en el hogar. Y estos dependen de funciones de producción domésticas, ¿no? Donde Z está representado por una función que depende de las horas de ocio y las horas de trabajo, ¿no? Y el hogar enfrenta dos restricciones fundamentales. La primera es la restricción del tiempo total disponible en un periodo determinado. Y la segunda es la restricción presupuestaria. Bueno, acá está básicamente la leyenda de qué significa, ¿no? Cada ítem. Bueno, al hacer toda la maximización que explica Becker en su investigación, obtiene que la condición de optimalidad clave para la decisión de la oferta laboral establece que el salario real debe ser igual al valor marginal del producto dividido entre el multiplicador lagrangiano, ¿no? Y esto es lo que básicamente
se obtiene al hacer la optimización. Bien, ahora, centrándome en la teoría como tal, esta teoría predice que la previsión de servicios de cuidado infantil públicos, como el servicio de acompañamiento a SAF del programa Cuna Más, el costo de oportunidad del trabajo remunerado al mejorar la calidad y eficiencia del cuidado dentro del hogar y permitiendo mayor reasignación de tiempo hacia actividades generadoras de ingresos. Este es el modelo microeconómico que es tomado de The Saylor Foundation, donde habla de, bueno, es el modelo microeconómico como tal, ¿no? Donde se encuentra el óptimo dado una restricción, se encuentra el óptimo de horas de trabajo y horas de ocio. Ahora bien, en cuanto al CASAR, tomado del INEI, la teoría de la oferta laboral también distingue entre el margen extensivo, decisiones de participar o no en el mercado laboral, y el margen intensivo, que son las decisiones sobre cuántas horas trabajar. En contextos rurales peruanos donde predomina la informalidad como tal, el margen excesivo es particularmente relevante, ya que muchas madres se encuentran completamente fuera de la fuerza laboral debido a la alta carga de cuidados. Ahora, otra teoría que también tomo es la teoría de la economía del cuidado, donde esta emerge como un paradigma crítico dentro de la economía feminista que visibiliza, valora y analiza el trabajo de cuidados no remunerados como un pilar fundamental para el sostenimiento de la vida, la reproducción social y el funcionamiento mismo de la economía formal. Esta perspectiva cuestiona los enfoques económicos tradicionales que invisibilizan el trabajo reproductivo y de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres, y lo considera un bien público esencial que genera externalidades positivas para toda sociedad. Según Esquivel, la economía del cuidado comprende todas las actividades destinadas a satisfacer las necesidades físicas, emocionales y de desarrollo de las personas, incluyendo el cuidado directo de niños, personas enfermas, adultos mayores y personas con discapacidad, así como el trabajo doméstico necesario para el mantenimiento del hogar. Este trabajo, aunque esencial, ha sido históricamente excluido de los sistemas de cuentas nacionales y de los análisis macroeconómicos convencionales, lo que ha contribuido a su desvalorización social y económica. Ahora, Folbre, una de las una de las cuestiones que hace menciones, habla de que una de las principales exponentes de esta corriente es que argumenta que el cuidado tiene características particulares que lo diferencian de otros bienes económicos. Es intensivo en tiempo, genera fuertes externalidades positivas y está fuertemente influido por normas sociales y de género. Bien, ahora, en América Latina, la economía del cuidado ha adquirido especial relevancia debido a la dominación de altas tasas de informalidad laboral que aún persisten en Latinoamérica, persistentes roles de género y cobertura insuficiente de servicios públicos de cuidado. Según la CEPAL, las mujeres en la región dedican entre 2.5 a 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, ¿no? También mencionaba que la mujer ya prácticamente estaría realizando lo que es un trabajo como se hace generalmente en las entidades públicas y privadas que trabajan 48 horas semanales, pues la estarías realizando el 37 horas semanales, ¿no? Mucho menor a lo que hacen los hombres, que son 21 horas semanales en el cuidado infantil. O sea, prácticamente lo que hace esta investigación es asemejar que la mujer prácticamente está trabajando, no hay mucha diferencia de horas en lo que hace un trabajador formal a lo que hace una mujer al cuidar a un niño, ¿no? En cuanto a la dedicación de horas, ¿no? Y en el Perú rural, esta brecha aún es mayor debido a la escasa infraestructura básica y la predominancia de la agricultura de subsistencia. Y bueno, acá hay un gráfico que lo tomé del INEI, que es digámoslo así, el tiempo promedio que dedica la población desde los 12 años, ¿no? Tomado de primaria a más años de edad, que vendría a ser
superior no universitaria y universitaria y maestría, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que efectivamente las horas que dedica la mujer son mucho mayores a los que dedica el hombre, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, también otra de las teorías que tomo es la penalidad por maternidad, que se refiere básicamente a la pérdida persistente en la participación laboral, las horas de trabajo, la calidad del empleo y los ingresos que experimentan sobre todo las mujeres tras el nacimiento de los hijos, pero sobre todo del primer hijo. Este contexto ha cobrado gran relevancia en la literatura económica, ya que explica una parte sustancial de las brechas de género persistentes en el mercado laboral a nivel global y a nivel de Latinoamérica, ¿no? El término como tal fue acuñado por Henry Cleven y en la Child Penalty Atlas, y es uno de los estudios más ambiciosos y recientes que habla, ¿no? Y bueno, Cleven en su artículo también publicado en la Review of Economics construyen un atlas mundial de penalidades por maternidad utilizando microdatos de 134 países. Y Cleven Erol demuestran que el nacimiento del primer hijo genera una caída significativa y persistente en el empleo femenino, mientras que el efecto sobre los hombres es prácticamente nulo. Y en América Latina la penalidad promedio en empleo alcanza alrededor del 38%, una de las más altas a nivel mundial, ¿no? Y esto se puede ver bueno, acá está la formalización, y esto se puede ver en este gráfico, ¿no? Que habla, estos son los años, y esto es el ratio del empleo, ¿no? La tasa de empleo, por así decirlo. Y acá podemos ver que luego de tener el primer niño, acá está, ¿no? Luego de tener el primer niño, las mujeres tienden a experimentar un declive, un descenso en el empleo, ¿no? Acá está la caída, ¿no? Esta es la evolución del ratio del empleo de las mujeres, y este es de los varones, ¿no? Y sin embargo, antes de tener el primer hijo, nos damos cuenta que, claro, hay una brecha, es mínima, ¿no? Pero sin embargo, ambas tienen una tendencia al crecimiento, ¿no? Una tendencia positiva. Y bueno, esto en el Perú, esta penalidad es especialmente pronunciada en zonas rurales, ¿no? Donde la falta de servicios de cuidado infantil, falta de infraestructura básica, las fuertes normas de género, ¿no? Que abundan sobre todo en las zonas rurales, agravan estos efectos, ¿no? Y bueno, la literatura reciente sugiere que políticas como el SAF del programa Cuna Más pueden mitigar esta penalidad al mejorar la calidad de cuidado dentro del hogar y reducir la carga efectiva sobre las madres, facilitando su reincorporación al mercado laboral. Esto sobre todo lo hablan en investigaciones que he estado realizando del CIES, sobre el CIES y sobre los programas de acompañamiento a familias. Y bueno, esto también es de la histéresis, pero ya creo que no me queda mucho tiempo, pero bueno, ya lo voy a mencionar así a grosso modo. La histéresis laboral, pues, se refiere a la persistencia de los efectos negativos en el empleo, incluso después de que la causa inicial, en este caso, dada en mi investigación como una interrupción temporal por maternidad, ¿no?, haya desaparecido. En el caso del mercado laboral femenino, pues este fenómeno es particularmente relevante porque las salidas temporales del mercado, por razones de cuidado infantil, generan consecuencias duraderas que van a ampliar el periodo de ausencia, creando lo que se conoce como un scarring effect, que es mencionado por Cleven, ¿no? Y bueno, esto también habla del impacto, el impacto en los beneficios, en las ganancias, ¿no? Y vemos efectivamente que hay una caída cuando ya la mujer tiene su primer hijo, ¿no? A comparación de cuando no tiene niños. Y bueno, eso sería por ahora todo que podría mencionar. Me parece bien. Una pregunta. Este programa de acompañamiento, SAF, dentro de toda esta plataforma, en algún sitio he leído que dices que está produciendo un efecto positivo. Sí, como tal. Porque Cuna Más tiene 2 programas, ¿no? Sí. ¿No? Pero este SAF, en el cual concentras tu investigación, ¿está dando un resultado positivo? ¿He leído por algún lugar o me he equivocado? En tu marco teórico, sí, quiero decir. De hecho, hay tesis que hablan del SAF como tal,
pero solo a investigaciones que he visto, por ejemplo, en el Cusco, que sí mencionan que tiene digámoslo así, un efecto positivo, pero nuevamente hay que ver realmente si es un efecto realmente positivo como tal, porque, por ejemplo, el CIES menciona que el Consorcio de Investigación Económica y Social habla que sí hay un impacto, pero hay que ver realmente si ese impacto se ve en los empleos formales, porque la mayoría de las mujeres que aplican a este programa SAF, y sobre todo en zonas rurales, se insertan en los mercados informales, perdón, en el trabajo informal, ¿no? ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Ya diseñaste una hipótesis tentativa? No, todavía no he trabajado la Entonces, ¿cuál hipótesis es tu y problema general? A ver, sitúate en tu problema general. mi problema general, sí, justamente es, aquí está. Está más arriba. ¿En qué medida el acceso al programa nacional CUNAMAS a través de su servicio de acompañamiento de familias contribuye a mejorar la participación laboral de las madres beneficiarias en zonas rurales del Perú en el periodo 2022-2024? El periodo está lo pensaba cambiar al 2020 a 2024, ya que me hizo la observación de que era muy, muy corto, ¿no? Pero Lo ahí veo todavía muy no. corto, pero no sé pues, si no hay información. Entonces, tu hipótesis va a ser esa, ¿no? Que el SAF contribuye ya en positivo a mejorar la participación laboral de las madres beneficiarias. ¿Y cómo lo vas a medir? Porque tu hipótesis va a salir así, pues, ¿no? Sí contribuye, ¿ya? Sí contribuye a mejorar, etcétera. ¿Y cómo lo vas a medir? Eso todavía Pero si no no sabes lo- cómo lo vas a medir, vas a tener problemas en el seminario de tesis 2. Tienes que ponerte a pensar ahorita de cómo lo vas a medir. ¿Quién es tu referencia principal, dices? Ya, son dos. Uno de esos, uno de esos, cualquiera de ellos, ¿cómo lo mide? Bueno, ellos hacen un diseño de regresión Ah, ya, discontinua. un diseño de regresión discontinua, pues. De repente eso es lo que tú tienes que usar, pues. Eh, claro, ¿De qué año es eso? ¿De ese estudio de qué año es? este es Es de mayo. actual, ¿ah? Actual 2025 es. Sí, es de Lobato, Noelia Claro. Lobato. Tú podrías utilizar algo de eso parecido, ¿no? Para medir. ¿Y de dónde agarran la información? De no. Mm, mm, bueno, los Vamos a datos, ver, ¿de dónde agarran la información? marco teórico, de ENDES, Endes, ya. Encuesta datos de Nacional ENDES. de Salud. ¿Qué tiene que hacer la Encuesta Nacional de Salud con SAF? ¿Es un programa de salud? ¿Es un programa es un programa de salud? Si es un programa de salud, la información está en Endes. Claro. Supongamos que tienes ya el marco teórico completo, ya supongamos. Seguramente que le vas a encontrar por ahí algunas cosas cuando tú lo vuelves a revisar. Pero ¿cómo vas a medir? Pues tienes que, la recomendación que te hago es que pegues alguna de estas antecedentes. Que me pegan un antecedente Claro, pues, por, alguno de ellos tiene que acertar. Entonces tienes que pegarte al que acierta. claro. Porque, porque por lo que te pregunto, tú no tenías una idea de cómo medir, ¿no? Todavía no has perfilado Todavía la no idea lo, de cómo todavía no medir. lo, todavía no lo he trabajado. O sea, Por las eso ya tienes una orientación. Ahora, como metodológicamente hablando, ya tienes una orientación. Ahora eso no quiere decir eso. Yo no te estoy diciendo que hagas eso, sino que encuentres vías, cómo se ha resuelto el problema de la medición. Ujú. Y SAF de Cunamás tiene que ver más con la salud, más con la educación o más con el trabajo. O sea, el programa como tal no se creó para, digámoslo así, para ayudar a la madre de familia a, a buscar empleo o a estar empleada como tal. El programa se crea para lograr el desarrollo óptimo del niño, ya que antes de Cunamás había
otro programa que tenía otro nombre, era el Guasimicuna, si no me equivoco. Y ¿Y ese programa cuáles han sido los resultados económicos de esos programas? eran prácticamente nulos, porque solamente se dedicaban a cuidar al niño, pero no se enfocaban, digámoslo así, en el desarrollo integral del niño. O sea, solamente se dedicaban a, a dejar al niño con la encargada de cuidarlo, y a la mamá, pues, le daban ese tiempo, digámoslo así, ese tiempo libre, ¿no? Para que pueda dedicarse a otras actividades. Pero no tenía un resultado como tal a nivel de empleo, porque, como repito, el programa no se creó, el programa CUNAMás no se creó para darle para que la mamá pueda insertarse al mercado laboral. Esa no es la razón del programa como tal. Entonces, ¿cuál es la razón final entonces del cuidado? Que las madres psicológicamente se liberen un poco de la crianza, O sea, como que digo, puedan pensar en su actitud de género, de ser humano, de mujer. Eso es. Porque si no busca un resultado económicamente directo o indirecto, tiene que ser un resultado social o psicológico, ¿no? Porque ¿cómo vas a medir? Y eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo vas a medir? Nosotros hacemos mediciones en términos de cuantificables, ¿no? Porque si esto empuja a un resultado psicológico, ¿no es cierto? Lo que vas a tener que hacer es recoger información de manera directa, hacer una encuesta. Y tú te estás dedicando al sector rural, ¿no es cierto? Estás viendo esa parte por el sector rural, no el sector urbano. Entonces sería relativamente fácil, te vas a una comunidad y conversas con esa gente. Y seleccionas dos grupos. Un grupo donde se haya aplicado el programa CUNAMás o el SAF del CUNAMás, y otro grupo donde no se haya aplicado. Por eso te pregunto, no me des esta respuesta ahora, solamente piénsalo, ¿no? Por eso busca entre lo que tú acabas de juntar, de agrupar en este informe, incluido el anterior, de la situación problemática, el problema, etcétera, ¿no? Entonces busca cómo han medido, nada más, busca cómo han medido. Y si lo que han medido no es congruente con lo que tú estás buscando, con lo que van a ser tus hipótesis, vas a tener que pensar en una forma de medir, ¿no? Y para medir tienes que recoger data. Y para recoger data solamente hay dos formas, de fuente primaria o de fuente secundaria. Como es una comunidad, te vas una semanita a una comunidad y hablas pues, con las viejitas, con las señoras de ahí. Y teóricamente escoges un grupo control cualquiera, ¿no? De NAO. Un grupo control que no está recibiendo los beneficios del SAF. Pero esto no depende de mí, ¿no? Depende de ti. Pero está bonita la investigación, pero bien específica. Claro. Sí, justo ahora que ya terminé el estaba pendiente de terminar. Era una etapa que tenías que liquidar, ¿no es cierto? Tienes que liquidarla. Claro. Y ahora tienes que pensar en la medicina. Sí, ahora me voy a centrar en ello, con las sugerencias que me está dando. Y antes de sentarte a ver cómo mides, buscando en tus antecedentes, vuelve a revisar el título de tu investigación. ¿Cuál es? A ver, el título. ¿El título? ¿El título cuál es? Me confunde. ¿Lo tienes ahí? Ahí está. Sí, es el impacto del programa. Porque no, es una forma de decir eficiencia, ¿eh? Es una forma de medir los resultados del programa en el largo plazo. En el largo plazo los resultados son buenos o malos, hay que medir, hay que evaluar, pero impacto es largo plazo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas que se lograron del programa y cosas que no se lograron. La medición en términos de estas intervenciones de gestión pública se mide a través de todas estas formas de ¿cómo te puedo decir? De efectividad del programa, ¿no? La primera es la compatibilidad con los intereses de la comunidad, del público, etcétera, ¿no? La segunda es
la evaluación de eficiencia. Recursos versus productos conseguidos. Recursos versus productos conseguidos. La tercera evaluación es de eficacia, ¿no? Si se consiguieron todos los objetivos y en las condiciones en que se planteó. La última es sostenibilidad, ¿te acuerdas? Sostenibilidad. ¿Es sostenible el programa CUNAMás en su versión SAF o no? Y la última de las últimas es el impacto, porque el impacto es de largo plazo. ¿Logró sus objetivos? ¿Vale la pena seguir adelante o no? Entonces, nosotros usamos un cuadro que tiene dos entradas, ¿no? Fin, ¿te acuerdas? Fin, propósito. No, fin es el fin final, el objetivo final. Propósitos son los objetivos medibles, ¿no? Medios, qué recursos, qué plata, qué cosa estás utilizando, ¿no? Te estoy hablando de marco teórico, de medición. Medios, después resultados, ¿no? Y al final una crítica de cómo son las cosas, ¿no? En el tiempo, ¿no? Cómo han ido haciéndose eso en el tiempo. Yo no sé si eso es el curso de economía pública, ¿no? Pero es la reflexión social del economista, ¿no? Utilizamos análisis coste-beneficio, no. Utilizamos análisis costo-efectividad, ¿no? O costo-eficiencia, ¿no? En el cual, en la medición de este indicador, el numerador es en dinero y el denominador es en productos logrados. ¿No es cierto? Otra forma de medir es, por ejemplo, utilizar DEA. DEA es una plataforma automática de datos que te permite hacer evaluación comparativa del resultado de diversas acciones. Es bien útil y bien sencillo de utilizar. Y por último, usamos indicadores económicos de desempeño, pues, ¿no? Lo que se llaman los KPI, ¿no? Indicadores económicos de desempeño. Ese marco teórico es para medir estas cosas. Tú en algún sitio estás, pero tienes que pensar así, pues, ¿cómo mides los resultados de en términos económicos? Quiero decir, en términos económicos, reitero, una intervención en el sector público, ¿no? Y algo tan específico, ¿no? Y tú todavía te vas a la pobreza rural. Se la ha puesto difícil tú, Luis Fernando, pero es bonita la investigación. Pero ¿quién te va a decir que no es? Entonces, claro, a partir de esta pregunta, completa tu marco teórico, pero fundamentalmente piensa cómo medirlo. ¿Cómo voy a medir? Nada más. Tienes dos orientaciones, los trabajos anteriores y nuestro marco teórico como economistas en la parte de investigación económica social. Vale, profesor. Un abrazo, Fernando. Seguimos a la espera con bastante expectativa de una investigación como todas las de ustedes, ¿eh? Todas las de ustedes. Bastante expectativa tenemos. Están muy bien las investigaciones. Vale, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti también. ¿A quién le toca? A ver, déjenme ver. Nicole Cano. Buenas noches, profesor. Ahora comparto. ¿Se puede ver? Un poquito más grande. Ya. Yo creo que está bien. Ya. Bueno, profesor, voy a exponer mi tema, es impacto de la eficiencia del gasto social en la reducción de la pobreza y la desigualdad en el Perú en un rango del 2000 a 2023. Para hablarles acerca del marco teórico, un momento. Bueno, para el marco teórico consideré 4 bloques. El primer bloque es el marco de antecedentes teóricos, en donde el objetivo de esta investigación es que se sustente el estudio
pero explicando también la literatura económica, la relación que hay entre el gasto social, la eficiencia del Estado, la pobreza y la desigualdad, pero tanto de una perspectiva internacional como una perspectiva nacional. Para el tema de marco antecedentes de teóricos, pero en el tema de internacional consideré una fuente importante como la CEPAL, en la que menciona lo que evalúa dentro del impacto redistributivo del gasto social, considerando datos importantes como lo son que pese al presupuesto o al incremento presupuestal que se dieron en determinados países, el nivel de desigualdad y vulnerabilidad social siguió manteniéndose, y concluye de manera general que el problema principal no radica únicamente en la magnitud del gasto, sino en la calidad de la focalización. Otro tema que toma importancia es el Banco Mundial, en la que también analiza la eficiencia del gasto público en América Latina, y también nombra un ejemplo, un programa social en la que puede contar con gran presupuesto, pero sin embargo los recursos no llegan correctamente a la población vulnerable. También consideré autores como Antonio Afonso y Vaquero Fraga, un estudio que realizaron importante sobre la eficiencia del gasto público en América Latina, donde utilizaron la metodología DEA, conocida como análisis envolvente de datos, en la que realizaron estimaciones para medir tan eficientemente cómo los gobiernos transforman recursos públicos en resultados sociales. También menciona a Afonso Romero y Monsalve. Estos autores encontraron que la transparencia institucional y la calidad regulatoria van a mejorar de manera eficiente también autores como Vito Tanzi y Chu, Mucharrad, Aide, también son autores que analizaron 82 países durante este periodo de tiempo y que confirmaron que el crecimiento económico por sí solo no va a garantizar el desarrollo inclusivo. También Dávila encontró que el crecimiento económico explica gran parte de la reducción de la pobreza en corto plazo, mientras que el gasto social va a generar efectos más graduables y sostenibles en el largo plazo. Entonces, esto demuestra que el crecimiento económico y gasto social deben funcionar de manera complementaria. También desde la perspectiva nacional, consideré Escobar y Ponce. Ellos evaluaron el programa juntos y encontraron mejoras importantes y significativas en asistencia escolar y controles de salud preventiva, pero también identificaron ciertos problemas que son el tema de filtración y la subcobertura. La filtración ocurre cuando los hogares no pobres reciben beneficios, mientras que la subcobertura ocurre cuando estos hogares pobres quedan excluidos. Entonces, estas fallas reducen la eficiencia redistributiva del gasto social. Otro autor que también considero muy importante en mi investigación es Quiñones. Él concluye que el gasto público sí reduce la pobreza monetaria, pero que este efecto va a depender mucho del crecimiento económico y del fortalecimiento institucional. Julka también encontró que el gasto social solo genera resultados positivos cuando está adecuadamente focalizado, ¿no? Y esto significa que no basta con aumentar el presupuesto, sino que también hay que ver la manera de dirigirlo correctamente. Otro autor que considero importante es Valdivia. Identificó que el gasto público reduce la pobreza monetaria, aunque persiste también importantes brechas territoriales entre zonas urbanas y zonas rurales. Sánchez y Alba, que ambos autores concluyen que el crecimiento económico amplía el espacio fiscal para sostener programas sociales. Hinojosa et al. Son varios autores en los que es un estudio que demuestra que el programa Juntos, así como Pensión 65, tienen efectos positivos sobre pobreza regional. Sin embargo, el crecimiento económico es insuficiente si no se mejora el empleo y la conectividad. Y Richard Weck también consideré, porque él menciona que el crecimiento económico peruano convivió con profundas desigualdades territoriales. Entonces, menciona que tanto Lima y la costa concentraron mayores oportunidades productivas. Y por último, considero Figueroa,
quien caracteriza al Perú como una economía segmentada, en donde coexisten sectores modernos y altamente productivos con amplios espacios de informalidad y de baja productividad. Otro aspecto que considero dentro del marco teórico es el estado del arte, en la que hago hincapié en los antecedentes bibliográficos. El estado del arte va a mostrarnos cómo va a evolucionar y también el debate académico que existe sobre el gasto social y la redistribución. Inicialmente, las investigaciones asumían que mayoría de niveles de gasto automáticamente va a mejorar, ¿no?, el bienestar social, pero eso no es siempre posible. Realmente, las investigaciones más recientes de todo el contenido que he podido obtener indican que la calidad institucional como variable clave condiciona también la capacidad redistributiva del Estado. Entonces, mi investigación de alguna u otra forma busca precisamente dentro de esta tercera etapa, ¿no?, buscar cómo esta variable es clave para el desarrollo. Otro aspecto que también considero importante son los artículos científicos indexados, en las cuales también de alguna u otra forma aportan a la investigación. Por ejemplo, Agusalín, mediante un modelo Zen autorregresivo, determina que el gasto en educación y salud disminuye la pobreza. Entonces también concluye que la política fiscal requiere de ajustes para no agravar las brechas territoriales. Otro autor importante es Tony, en la que emplea un modelo de datos panel para 31 provincias de Indonesia y indica que el gasto en salud y educación reduce la pobreza en áreas urbanas y rurales, mientras que el gasto en protección social ayuda principalmente en zonas rurales. Entonces vemos que hay una fuerte conexión entre estas dos variables. Otro aspecto que también he considerado son las bases teóricas, y dentro de las bases teóricas, como lo mencionaron, está la parte de las teorías de esta investigación. He considerado la teoría del capital humano, que está desarrollado por Gary Becker. He considerado también el enfoque de las capacidades, que está elaborado por Amartya Sen. Asimismo, la teoría de eficiencia técnica del sector público, que considero relevante en esta investigación que está enfocada en la economía del sector peruano, y también la economía del bienestar y la función redistributiva del Estado. Por último, tengo acá también la definición de términos claves, que es el gasto social, la eficiencia técnica, la eficiencia asignativa, la tasa monetaria, de Gini, la filtración, el error de inclusión que hay dentro del sistema de focalización, la subcobertura, que también es un tema que lo tocamos al inicio, el gasto público, la distribución del ingreso, la capacidad institucional del Estado, que es muy importante, y el presupuesto por resultados. Y por último, mi marco teórico tiene el marco legal, en la que se está analizando la eficiencia del gasto social en el Perú, y dentro de ellos las normas que he considerado más relevantes son la Constitución Política del Perú, en la que establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. También aquí menciona la legitimidad del gasto social como obligación jurídica. La ley número 28411, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios y procesos para la administración de los recursos públicos. El decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la que consolida el presupuesto de resultados como un mecanismo central para evaluar también el desempeño del gasto social, tanto en los ámbitos que es educación, salud y protección social. La ley 27658, que es la ley del marco de modernización de la gestión del Estado. La ley 27792, que es la ley que nos dio la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, es importante porque este ministerio administra grandes programas de protección social, como lo son Juntos, 75, Caliwarma, la ley 28044, la Ley General de Educación, en la que reconoce la educación como un derecho fundamental y también sustenta el análisis del gasto educativo, ¿no? En la ley 26842, la Ley General de la Salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, y para
para cerrar este capítulo, el tema de las hipótesis y las variables. Dentro de mi hipótesis general planteo la eficiencia del gasto social ejerce un efecto negativo, es decir, estadísticamente significativo sobre la pobreza monetaria y la desigualdad de ingresos en el Perú durante el periodo. Entonces, de manera tal que un incremento que haya en la eficiencia técnica de gasto público va a producir reducciones sostenibles en la tasa de incidencia que se va de alguna u otra manera a observar en el coeficiente de Gini. Escríbalo de otra manera, Cano. ¿Ah? Escriba esa hipótesis de otra manera. Profesor. Creo que Dele un sentido positivo, porque mire, le leo lo que se lee al principio, ¿no? Mire, le leo la eficiencia del gasto social ejerce un efecto negativo, pero no es así, pues, porque usted está apuntando al otro lado, ¿no es cierto? Sí, negativo, ¿no? Por ser significativo. Ajá, sí. Ya, o sea, tiene que decir lo mismo, pero de una manera positiva. No sé cómo sugerirle, pero suena feo así. Y le quita prestancia, ¿no? Ya, vamos a ver. Reescríbalo nomás. Está bien, profesor. Profesor, yo también estaba observando que a veces suelen poner solo... Suena feo, pero... Sí. Usted lo dice y le suena feo a usted, yo lo escucho y también me digo, pero si no te está queriendo decir exactamente lo contrario. Sí, yo también creo que... Lo que pasa es que no sabía si solamente se ponía así o explicaba también la hipótesis. Escríbalo como a usted le parezca. Ok. Eso no tiene que ser No hay métrica para eso, no hay medida, no hay proforma. Ok, profesor, gracias. Escríbalo como le parece a usted que debe salir las cosas. Ya, una pregunta. Ahorita está muy avanzado, muy bien hecho su trabajo, no tengo nada que decirle. ¿Cómo va a medir la relación entre las variables? Ya, bueno, yo voy a usar el modelo ARDL y dentro de las variables ya había visto algunas. La pobreza monetaria, lo que sí estoy evaluando, medirlo con el INEI para no usar el tema del NAJO. La desigualdad de ingresos sí lo iba a ver con el Banco Mundial. Y las variables independientes que le voy a sacar del MEF, del MEF y del MIBIS. Pero aún todavía no he planteado mi metodología, todavía estoy evaluando buscar de repente otro método y también buscar de repente la manera de no utilizar el ENAJO para que no sea tan sesgado, pero todavía estoy en evaluación. Ya, pero ya está encaminada, ya no tengo nada que decir. Esa es la matriz de correlación de variables, ¿no? Sí, hasta ahí nomás he llegado. Está bien, pues. Una forma como se puede orientar para abreviar es escoger alguno de los antecedentes, el que esté más directamente relacionado con su trabajo y ver cómo ha medido. Es una forma de encontrar un camino más corto, más breve, menos tiempo, para más o menos elegir su set de instrumentos de medición, pues. Sí. Por lo demás no tengo nada que decir, ya está completa esa parte, ya usted está pensando en el tercer bloque, que es la parte de la medición, pues, ¿no? De la metodología, ¿no? El modelo, el recojo de la información, el proceso de la información, las calidades de las variables, dependiente, independiente, etcétera, etcétera. Bien, no tengo nada que decir. Está muy bien. Muchas gracias, profesor. Justo quería hacer una consulta. He estado observando, como le decía, pero solo ponen la hipótesis. Creo que ya no tendría que explicarla la hipótesis, o considera que está bien. No hay necesidad de explicarla, pero si usted le explica que a alguien le causa problemas. No. No. Pero se supone que la hipótesis ya no es marco teórico, ¿no? El marco teórico sí corresponde mencionar a Afonso, Romero, etcétera, ¿no? Pero para la hipótesis, mire, usted dije, si le parece, lo deja, si no, todavía es el diseño de la investigación, el primer piso de la casa.
Eso quiere decir que en el producto final usted puede mejorar la presentación, dejando, por ejemplo, esta explicación o eliminándola, ¿no? Ya. Déjela ahí todavía por ahora, no borre nada de lo que ha hecho. Pero vaya viendo, pues, vaya viendo un poquito más adelante. Sí, Va a haber un momento en que usted va a tener que salirse de sí misma y leer este documento como si fuera una tercera persona, a ver qué cosas fuertes le encuentra y qué falla, ¿no? Es la mejor manera que le recomiendo. Pero tiene que estar usted tranquila, ya avanzado su trabajo, y decir, dejarlo dormir un par de días y después decir, voy a leer. Sí, profesor, gracias. Gracias a usted, un abrazo. Igualmente, cuídese mucho, gracias. Pacheco. Sí, profesor, buenas noches. Ahora comparto. ¿Cómo está, Pacheco? Buenas noches. Está muy chiquitito, Pacheco. Profesor. Sí, Está lo voy a... extremadamente chiquitito. ¿Se visualiza mejor, profesor? Todavía no. Un poquitito más. ¿Ahí está bien? Ahí está mejor, ahí está mejor. Sí, buenas noches, compañeros. Yo expuse mi primer avance del marco teórico la semana que tuvimos presencial. ¿Esta es la tercera o la cuarta entrega suya, Romina? Bueno, vendría a ser la cuarta, profesor, porque La cuarta entrega, ¿no es cierto? Claro. Ya terminado, casi terminado. Sí, bueno, profesor, recordando mi tema es la eficiencia del gasto público del programa Juntos y la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años en el Perú durante el periodo 2016 al 2024. Bueno, estos antecedentes ya los mencioné, pero sí me gustaría, recalcar los nuevos que he venido agregando. En base a la conversación que tuvimos, he empezado a investigar un poquito más de los programas similares a Juntos, y ahí es donde yace mi antecedente de Parra-UGAS del 2020, en el que ya no solo me habla de Juntos, me habla también de Progresa en México, de Chile Solidario y de Red de Protección Social en Nicaragua. Es decir, este autor lo que hace es como que una comparativa a través de evidencia empírica basada en evaluaciones como que de impacto que otros autores han venido realizando a través de experimentos aleatorios, regresiones discontinuas y diferencias en diferencias para cada uno de esos programas. Y bueno, lo que se halló fue uno que tenía efectos significativos en el cumplimiento del CRED, que es el crecimiento y desarrollo infantil, los controles. ¿Por qué? Porque estos forman como un incentivo monetario, estos programas que hemos mencionado anteriormente. Luego también, en cuanto a la intervención que tiene en la desnutrición, dice que sus efectos suelen ser modestos, pero se ha comprobado que pueden ser significativos si se realiza de manera temprana, es decir, antes de los 36 meses. Y bueno, y si se da un continuo seguimiento, claramente. Luego también datos así extras de Progresa, que también nos mostraron una reducción del 25.3% en la posibilidad de anemia infantil que está ligada a desnutrición, pero no necesariamente vienen a ser lo mismo. Y bueno, también una disminución del 39.5% en la tasa de enfermedades en niños de menores de 5 años, que es nuestra población objetivo. Y bueno, mientras que se comparó con el programa de Nicaragua, que también redujo en 5.3% la incidencia del retraso en crecimiento infantil, sumamente importante para nuestra variable de desnutrición crónica infantil. Ese es uno de los antecedentes que añadí, y el otro es una tesis que me pareció muy interesante de Peña Coveñas, que es muy reciente. Es muy similar a lo que yo estoy buscando, analizar, pero a diferencia de mí, él analizó la influencia de la ejecución del gasto público durante, un periodo distinto. Y lo que él leyó me pareció un poco interesante. Bueno, utilizó un enfoque cuantitativo, usó una regresión para poder evaluar. Usó la data de los departamentos, pero la condensó en costa, sierra y selva para simplificar el análisis.
Y bueno, los resultados evidenciaron que la ejecución del gasto sí tiene una influencia negativa y significativa sobre la desnutrición. Es decir, que aumentábamos hubo una mayor y mejor ejecución del gasto y se redujo estadísticamente la desnutrición para este autor, ¿no? Entonces, ya basándonos en porcentajes, decía que, por ejemplo, 1% de la ejecución del gasto en vacunación reduce hasta el 0.8 de la desnutrición crónica infantil. Bueno, crónica en realidad. Es sumamente bueno y alentador para que yo pueda continuar con la investigación, pero ya más analizado desde un punto de vista de eficiencia, ya no solo ejecución. Luego, el modelo también bueno, estadísticamente sí es bueno por su R cuadrado, presenta entre 50 y 80% de la capacidad para poder, bueno, para poder traducir o explicar nuestra variable principal, que es la desnutrición infantil. Pero el estudio concluye que si bien el gasto público influye en la reducción de este problema, su efecto es parcial. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante en nuestras teorías, que se refuerza la idea de que la desnutrición crónica infantil tiene que tener un enfoque multisectorial. No podemos decir que solo una variable ayuda a reducir por completo el DCI. Bueno, esto ya lo expliqué en la clase pasada, es un poquito de conceptualización de mis variables, muchas de ellas sacadas de tesis, de organismos mundiales, de fuentes verificables. Y para ahorrarnos esto, bueno, algo que añadí y me pareció bastante interesante fue el programa que me recomendó, el de Progresa de México, del de Prospera de México. Y bueno, para resumir lo que he estado explicando, nos dice que Prospera fue uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas más importantes en América Latina y sirve como referencia en mi caso para analizar el programa Juntos en nuestro país, ¿no? El objetivo principal de este programa fue reducir la pobreza y fortalecer el capital humano mediante apoyos en 3 ámbitos principalmente: en salud, alimentación y educación. Sí, bueno, he hecho una pequeña tabulación a través de indicadores. Para alimentación, por ejemplo, se destinaba 335 pesos mensuales a fortalecer la alimentación y nutrición del hogar. Luego tenemos 140 pesos mensuales orientados a mitigar el impacto del incremento de los precios. Y así sucesivamente, como podemos ver, también se categoriza en apoyo infantil y apoyo para adultos mayores. Hay una diferencia en cuanto a las cantidades que se brindaban, ¿no? Bueno, lo mismo y muy similar viene a ser para educación y salud, que también se categoriza en educación primaria, secundaria, media, superior, y los montos varían según ello. Luego vemos un poquito o reforzando la idea de la economía de la salud, que la mencioné, pero creo que ya puede estar un poquito más sólido, porque vamos a hablar no solo de economía de la salud, sino de la demanda de la salud. Entonces, ¿qué decimos de la economía de la salud? Que explica que el estado de la salud de una persona no depende únicamente de la creación de hospitales o médicos, sino también de factores sociales, económicos y ambientales. Esto es importante porque la desnutrición infantil no solo depende del ingreso económico, sino también del acceso a salud, saneamiento y alimentación adecuada. Muchas de ellas son variables de control que estoy utilizando para mi investigación. Bien, como se los mencioné, vamos a ver un poquito de la demanda de salud de Grossman, que plantea que la salud funciona como un capital que puede aumentar mediante inversión, como alimentación, controles médicos y cuidados preventivos. Aquí planteo pongo la ecuación de Grossman, en la que nos dice que la salud actual va a tener cierto impacto con la inversión que se realice y se debe de restarle el deterioro o la depreciación de la salud. Bueno, aquí explicando un poquito más a detalle ya cada una de ellas, incluyendo la tasa de interés, el costo marginal de inversión de salud y todo lo demás, y la tasa de depreciación. Esto es un poquito más técnico, más econométrico, pero sí, a grosso modo se podría decir ello.
Está Un bien. enfoque muy importante que encontré en uno de los libros que presentó el Banco Mundial fue este enfoque de los determinantes sociales de la desnutrición crónica infantil. Bueno, ¿qué nos dice este enfoque? Señala que la desnutrición crónica infantil es un problema multicausal, porque no solo depende del crecimiento económico o del ingreso familiar, sino también del acceso a salud, saneamiento, educación materna y políticas públicas. Aquí he puesto un pequeño gráfico en donde se puede contextualizar un poquito. ¿Por qué? Porque, bueno, no se ve, pero la línea de aquí es el porcentaje de anemia real que se tuvo durante esos años. La línea anaranjada es perdón, es desnutrición. Todos estoy trabajando en desnutrición. La línea anaranjada es la desnutrición, pero según el crecimiento económico, utilizando la elasticidad al crecimiento. Y bueno, y la verde o turquesa es el gasto de consumo final, donde podemos ver que aquí hay un quiebre y esto se debe a que a Juntos, uno de los programas de transferencias monetarias, en donde decíamos que hasta aquí era como que la línea muy similar, muy semejante, pero aquí empieza ya a decir, ok, no solo dependo del crecimiento económico, porque el crecimiento económico simplemente es un indicador más que nada de macro, pero no algo más de salud, como lo que estamos buscando. Y es por ello que el autor, que es el Banco Mundial, reafirma ello, también con su idea de que el DCI es multicausal y a su vez nos presenta un gráfico más, que es el gráfico número 2, en donde se relaciona la existencia de dos diversas zonas rurales y zonas urbanas, en donde estas se tratan de buscar qué tan sensible o qué tanta correlación tienen con la pobreza, ¿no? Pero en realidad, como podemos ver, existe la relación entre pobreza y desnutrición en zonas rurales, el R cuadrado es de solamente 0.2, a comparación de las zonas urbanas, que es 0.4. En teoría debería ser al revés, pero como podemos ver, se entiende que en zonas rurales habría más pobreza, pero aquí nos dice que no es significativo para la desnutrición. ¿Por qué? Porque podemos suponer que en zonas rurales, bueno, tienen una mejor alimentación, pero no tienen lo que viene a ser el acceso a clínicas, postas de primera mano. Muchos de ellos viven de los alimentos que ellos mismos cosechan en sus chacras o huertos. En cambio, en zonas urbanas sí se tiene, pero bueno, los resultados indican que hay una mayor relación en las zonas urbanas, aunque ninguno de los dos es tan significativo, pero según nuestro autor es uno de los hallazgos más importantes. Ahora, bueno, procederemos con la teoría del capital humano y nutrición, que esto más que nada es un análisis de caso que nuestra autora sí desarrolló para, si no mal recuerdo, Argentina, claro, a partir de la encuesta nacional de gastos de hogares, que permite ilustrar cómo los hogares de distintos estratos distribuyen sus gastos en alimentación y cómo dichas decisiones pueden traducirse en diferencias en la formación de capital. Bueno, este es un gráfico donde se muestra cada una de las regiones, por el quintil, claro, todos ellos relacionados con la alimentación, las bebidas y los demás gastos en restaurantes y hoteles. Esto muestra que los hogares de menores ingresos y menor nivel educativo destinan una mayor proporción de su gasto total a la adquisición de ¿qué? De alimentos en comparación con los hogares de mejores condiciones socioeconómicas. Sin embargo, nuestro autor también nos indica que esta mayor proporción de gasto no se traduce necesariamente en una mejor calidad nutricional, dado que los hogares más vulnerables concentran su consumo de alimentos en menor densidad nutritiva y alto contenido calórico. Una idea muy importante para nosotros para poder trabajar el DCI, pero ya orientarlo al caso peruano y, bueno, relacionarlo con Juntos. Ahora tenemos la teoría de eficiencia, que es uno de
Es uno de los modelos que desarrolla nuestro autor para evaluar en qué medida el gasto logra cumplir con los objetivos del gobierno en términos de desarrollo económico y social, ¿no? Aquí se plantea la ecuación donde, detallo cada uno de ellos y se incorporan variables como la complejidad económica, eficacia del gobierno, deuda nacional, tasa de desempleo, el desarrollo humano, entre otros. Es un modelo un poquito más econométrico, pero me va a servir de apoyo para poder continuar con el respaldo del por qué quiero evaluar la eficiencia de este gasto público, ¿no? Ahora, uno de los puntos importantes también viene a ser lo que pude recopilar de el enfoque de capacidades de Amartya Sen y la desnutrición infantil. Bueno, yo leí un paper bastante interesante que nos dice que Sen sostiene que el desarrollo no debe medirse solo por ingresos, sino por las oportunidades reales que tiene la persona. En este caso, bueno, yo le he tratado de relacionar, la desnutrición representa una privación de capacidades básicas porque limita el desarrollo físico y cognitivo de los niños, ¿no? Entonces, para Sen, recordar que el bienestar va más allá del ingreso. El DCI vendría a limitar las capacidades de nuestros niños y debería de tener una mayor prevalencia en lo que viene a ser políticas integrales. Eso es lo que más o menos nos dice Sen en este paper, relacionándolo un poquito con la nutrición infantil. Luego tenemos la nueva visión de la desigualdad de Thomas Piketty, que explica que el crecimiento económico no siempre beneficia a toda la población por igual, ¿no? Por ello es que los programas sociales son necesarios para reducir desigualdades y mejorar las oportunidades de los hogares vulnerables. Bien, aquí he puesto unos gráficos que nos dicen que nos tratan de relacionar la desigualdad mundial durante el periodo 2021. Bueno, yo no encontré el reporte más actualizado, pero tenemos la evidencia que se presentó en el reporte del 2022, que en ese gráfico nos menciona que el 10% más rico de la población concentra el 52% del ingreso mundial y el 76% de la riqueza total, ¿no? Mientras que la mitad más pobre de la población accede apenas al 8.5% y posee solo el 2% de la riqueza. Esto nos pone en evidencia que los promedios económicos esconden profundas brechas distributivas y que amplios sectores de la población permanecen excluidos de los beneficios del crecimiento. Por ello es que es muy importante tratar a Piketty como uno de los puntos a abarcar de la desigualdad, ¿no? Ahora vemos también el siguiente gráfico que nos va a permitir comparar la participación de quienes, del 50% inferior, o sea, los más pobres, el 40% medio, que es el nivel socioeconómico medio, y el 10% que tiene un ingreso superior, ¿no? ¿Y qué nos dice este reporte? Que las regiones con niveles de desarrollo económico relativamente comparables presentan distribuciones de ingresos marcadamente distintas. Europa, una menor concentración de ingreso en el 10% más rico, pero donde más es notorio en Medio Oriente y Norte de África, que exhibe una participación mayor de este grupo, de una baja de participación del 50% inferior, ¿no? Esta evidencia, ¿qué nos dice? Que el crecimiento económico y el ingreso promedio no garantizan una distribución equitativa del ingreso y refuerza la idea de que la desigualdad responde principalmente a decisiones de política pública, arreglos institucionales y modelos de redistribución. Hasta ahí nomás, Romina, ya. Hasta ahí nomás, ¿ya? Sí. Perfecto, está. Sí, todavía tiene ahí una... Pues, hay que darle pase a alguna compañera más, ¿ya? Ok, profesor. Muchas sí, gracias, profesor. está muy bien, no tengo nada que decirles, ya remate eso y dedíquese a hacer las mediciones. Ok, profesor, sí, justo le iba a Ya preguntar es mi por su recomendación, ¿no? comentario. Salvo que le haya quedado algo en el tintero por analizar, que a usted le parezca que puede completar su marco teórico, pero yo veo más que suficiente, ¿ah? Está muy bien. Profesor, muchas gracias. La felicito, gracias. Entonces ahora sería Argelit. ¿Así se pronuncia? Argelit. Sí, está bien pronunciado. Ya, gracias. Argelit, por favor,
Ya voy a presentar pantalla. Voy a ver. Ya. A ver. Ahí creo que ya se puede Sí. ver. Ahora se puede ver, pero hay que agrandarlo un poquito. Ahí se puede ver. Ahí sí. Sí, pero está un poquito chiquito, un poquito más grande. Ahí. Ahí creo que está mejor. Ya, profesor. Bueno, en la parte, bueno, recordando mi tema sobre la relación de la penetración de seguros y el crecimiento económico para el periodo de 1990 al 2025. Esto porque, como estamos hablando de seguros, tenemos bastante data, de hecho, en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que se publica mensualmente, entonces hay bastante información. Y bueno, en el marco teórico principalmente tengo acá bastante sustento conceptual y empírico para poder asentar mi trabajo de tesis, ¿no? Primero, tengo la base teórica de la penetración de seguros y acá también dentro de este apartado tengo la importancia de la penetración de seguros para tanto organismos internacionales como nacionales, además de los principales autores teóricos que considero y las relaciones entre las variables, y también he agregado los antecedentes o el estado del arte. Primero, acá menciono que la penetración de seguros es un indicador considerado estándar que se utiliza para los organismos internacionales y también académicos, sobre todo para que se pueda medir el grado de desarrollo del sector asegurador y esto poder relacionarlo con la actividad económica de un país, ¿no? Básicamente el PIB o el Producto Bruto Interno. ¿Y cómo lo podemos calcular? Básicamente como un cociente que es entre las primas brutas emitidas, totales o desagregadas por ramo, que pueden ser vida o no vida. Esto sobre el Producto Bruto Interno de un país, ¿no? En este caso para Perú, y eso se expresa en porcentaje, ¿no? A ese indicador también le sumamos la densidad aseguradora, que básicamente lo que hace es mostrar el monto de primas pagadas por el habitante, es decir, una prima per cápita, estamos hablando de una prima per cápita, y que eso también permite capturar el nivel de acceso individual al seguro, independientemente del tamaño de la economía, ¿no? Estos indicadores lo que van a hacer es condensar diferentes fuerzas, ¿no? Y ahí tenemos a las fuerzas económicas, que son el ingreso, el crecimiento y la inflación, las institucionales, y acá vamos a ser muy importante el marco regulatorio y la supervisión ahí de la SBS, también fuerzas sociales como son principalmente la educación financiera, ¿no? Y también las del mercado, para poder determinar esta extensión y qué profundo o la profundidad del sector asegurador, ¿no? Este análisis, o sea, lo considero importante porque nos va a principalmente a revelar un poco la evolución y la trayectoria del desarrollo del mercado, y poder comparar internacionalmente y con ello poder orientarnos al diseño de las políticas públicas, ¿no? Entonces, con esto, antes de poder revisar la literatura especializada sobre seguros y su relación con la actividad económica de un país, hay que ver un poco también el desarrollo y el crecimiento económico antes de pasar a ello, ¿no? Y acá tengo ya fundamentos teóricos sobre justamente el desarrollo financiero y el crecimiento económico, antes de pasar a lo que mencionaba. Y acá primero empiezo con Schumpeter, que fue uno de los, bueno, mejor dicho, el primero en poder atribuirle al sistema financiero un rol activo en el proceso de desarrollo. Y acá lo que señalaba era que los bancos identifican y financian a estos empresarios, que son los emprendimientos básicamente, y con ello podemos generar cambios y finalmente llegar a un crecimiento económico, ¿no? Esto relacionado a los seguros. Y esto fue formalizado y extendido ya más adelante por diversas corrientes. Luego tenemos ahí la hipótesis de McKinnon-Shaw, que sostuvo que esta represión financiera reduce el ahorro disponible y también distorsiona su asignación y deprime el crecimiento económico, lo que va a hacer que
esta liberación financiera expanda la intermediación, eleve la inversión y acelere justamente el crecimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. También mencionado de evidencia empírica de Goldsmith de 1969 sobre esta correlación positiva entre el desarrollo del sistema financiero y dentro del sector asegurador con el PIB per cápita en distintos países. Luego también otras consolidaciones teóricas como el de King y Levine de 1993, que también nos muestran justamente que en el sistema financiero, al identificar proyectos productivos, movilizar ahorro y diversificar riesgos, podemos justamente contribuir a la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Eso por la parte de fundamentos teóricos, así diferentes teorías, y a partir de trabajos que menciono, por ejemplo, como Patrick y Robinson de 1966 y 1952, podemos ver distintas hipótesis, como la del supply leading, que nos muestra que el desarrollo financiero precede y causa un crecimiento económico, el demand following, que nos muestra que el crecimiento económico genera mayor demanda de servicios financieros. Esto relacionado a que el seguro es un componente importante del sistema financiero y cómo podemos verlo en funciones económicas, ¿no? Acá, por ejemplo, menciono que el mercado asegurador es un subsistema del sistema financiero que cumple funciones económicas diferenciadas y complementarias, ¿no? Skipper, por ejemplo, y Husserl mencionaban que hay 5 canales principales a través del cual el sector asegurador contribuye al crecimiento económico. Uno de ellos es el canal de gestión de riesgo, ¿no? Un seguro permite a las empresas y también a los hogares transferir riesgos que de otro modo tendrían que retener, y esto hace que se libere capital para poder invertir productivamente, ¿no? Y al justamente reducir la incertidumbre sobre este flujo futuro, tenemos una reducción también de la prima de riesgo que se exige a los proyectos de inversión y también fomenta el emprendimiento, ¿no? Arena, en el 2008, por ejemplo, destacaba que este canal es importante en economías de desarrollo como lo es el Perú, en donde los mercados son incompletos y el seguro puede justamente suplir parcialmente sus funciones, ¿no? También otro de los canales de los que hablaban estos dos autores que mencionaba son el canal de la movilización de ahorro, el seguro de vida particularmente, que es uno de los ramos que menciono, actúa como un vehículo de ahorro a largo plazo, y estas reservas técnicas acumuladas por las aseguradoras van a representar un stock de capital disponible para poder canalizarlo hacia una inversión productiva. Aquí también Beck y Webb en el 2003 documentaron que este ramo, este seguro de vida es un sustituto y también un complemento del ahorro bancario, y que su desarrollo está estrechamente asociado con la profundización de justamente el mercado de capitales. También como un canal de intermediación financiera, un canal de reducción de pérdidas y resiliencia, y un canal de fomento del comercio y la inversión. Luego también menciono la importancia de justamente el sector asegurador para los organismos internacionales. Tenemos la Asociación de Internacional de Supervisores de Seguros, o conocida como la IASIS, que publica anualmente estos reportes sobre seguros y monitorea ahí la penetración, justamente lo que nos interesaba, la densidad, la solvencia y el desempeño del sector a nivel global, tanto como también regionalmente. Y acá la IASI sostiene que los mercados aseguradores cumplen funciones sistémicas a la economía, ¿no? Lo que mencionaba, movilizan el ahorro a largo plazo, gestionan riesgos que el sistema bancario no puede absorber, y contribuye justamente a la estabilidad, ¿no? En los principios básicos de los seguros, hay un apartado que se llama Insurance Core Principles, en donde la IASIS establece que el desarrollo sostenible del mercado asegurador requiere un marco regulatorio y supervisor robusto, y ahí es muy importante la SBS para poder garantizar la solvencia de estas aseguradoras y proteger también a los asegurados sin inhibir la innovación y el acceso al seguro, ¿no? También el Banco Mundial habla del desarrollo del mercado asegurador dentro de su agenda de desarrollo del sector, y acá incluye también este indicador de penetración, que es mi principal variable, y la densidad aseguradora como componentes de este índice de profundización financiera. Y también en los documentos de políticas, el Banco Mundial también destaca el papel del seguro en la reducción de la pobreza
y la protección de los activos de los hogares más vulnerables, así como también su función en el financiamiento de la recuperación post-desastre en países de ingresos medios y bajos, ¿no? También el Swiss Re Institute publica también anualmente una serie Sigma que constituye el referente estadístico que se cita más en la literatura sobre seguros. Ahí también tenemos datos de primas, brutas, penetración como un indicador importante para más de 100 países y también estima una brecha de protección del seguro, que es la Insurance Protection Gap, como una diferencia entre pérdidas económicas ocurridas y las pérdidas aseguradas. También Mafre Economics trata este tema del mercado asegurador y su importancia, específicamente su área de investigación económica de Fundación Mafre, y lo publica anualmente en un informe sobre el análisis sectorial regional, y ahí en las últimas ediciones que publicaron de el año pasado y el anteaño pasado reportaron que este índice de penetración en América Latina se ubicó en el 3.2% del PBI en el 2024, con Chile 4.6%, Uruguay 3.6%, Brasil 3.3% y Colombia 3.3% como los mercados líderes, y para Perú podemos ver que está por debajo de estos países, ¿no? Que es del 2.06% para el 2024. Y situándolo en una situación, digamos, baja, ¿no? Del espectro regional. Mafre también cuantifica esta brecha que he mencionado de la protección del seguro, el BPS, para América Latina con 301 mil millones de dólares en el 2023, y esto principalmente implica que la región, ¿no? Que América Latina está mayoritariamente expuesta a riesgos económicos que no están cubiertos. Y adicionalmente a ello también los informes que publican Mafre analizan también factores que determinan la brecha de penetración en cada país, esto incluyendo también factores importantes como son la informalidad, la estructura demográfica, el marco regulatorio también. Luego también menciono acá la importancia para el UNSTA, que es para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que es una de las pioneras, ¿no?, en reconocer este vínculo entre seguros y el desarrollo económico de un país. En el año de 1964 ya señalaba, ¿no?, que el desarrollo de los mercados nacionales de seguros y también reaseguros era un aspecto esencial del crecimiento económico, y eso es algo que anticipó la agenda de investigación que se formaliza mucho después, ¿no?, con trabajos de otros autores como son Subrecht y Arena en el 2008. Luego también he incluido el apartado de la importancia para los organismos nacionales, ¿no? En el ámbito nacional, el sector asegurador también es objeto de supervisión, análisis y políticas públicas por parte de un conjunto de instituciones que se complementan, ¿no?, a través de sus funciones y también perspectivas. Tenemos en primer lugar a la SBS, ¿no? Sabemos que la SBS es el organismo regulador y supervisor del sistema financiero peruano, y esto obviamente incluye el sector asegurador. Como comenté al inicio, la SBS va a ser muy importante en mi tesis porque periódicamente publica un documento llamado el Boletín Estadístico de Seguros, que tiene datos mensuales sobre las primas brutas emitidas, siniestros pagados, también tiene las reservas técnicas, muy detallado, ¿no? También el informe de estabilidad del sistema financiero, que es la IEF, que se publica semestralmente, y ahí destaca los vínculos con la informalidad laboral incluso. Adicionalmente a ello, también la SBS supervisa el cumplimiento de principios básicos de seguros de la IAIS y también avanzación de un régimen de supervisión basado en riesgos. En este informe, que es el IEF, de noviembre del 2025, la SBS, por ejemplo, dedicó un capítulo específico al impacto de la formalidad laboral en la cobertura y la penetración del mercado asegurador, documentando que cerca del 71% de los trabajadores peruanos permanecen en condiciones informales, con marcadas brechas por zona geográfica, género y en edad, y eso explicaba en gran medida por qué justamente la penetración aseguradora peruana se ha mantenido persistentemente por debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Como vimos con Chile, bajo respecto a Chile, bajo respecto
o Ecuador y otros países, a pesar de un crecimiento económico sostenido dentro del 2000 al 2019, ¿no? También acá menciono la importancia para el APSEG, que es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Es el gremio que agrupa a todas las compañías de seguros que están autorizadas para operar, ¿no?, por la SBS. Y también publica estadísticas trimestrales del sector, incluyendo este indicador que es importante para esta tesis, que es el indicador de penetración prima sobre PBI, lo que comentaba al inicio, y también la comparación con el promedio latinoamericano, ¿no? Según el APSEG, en el primer trimestre del 2025, por ejemplo, las primas neto anualizadas alcanzaron más de 22.000 millones, lo que equivale al 2.06% del Producto Bruto Interno, con un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, pero a pesar de ese dinamismo, también reconocía, ¿no?, que el mercado peruano tiene una de las penetraciones más bajas de la región y que el crecimiento de los últimos años no ha sido suficiente, en todo caso, para cerrar la brecha frente al promedio latinoamericano que habíamos visto, ¿no? También en estos informes que publica el APSEG, promueve la cultura aseguradora, documentado en diversos estudios. Así que por ahí también hay bastante información. Luego también el Banco Central de Reserva del Perú publica en su memoria anual un análisis del sistema que incluye al sector asegurador como inversor institucional, ¿no? Aquí principalmente considerando las aseguradoras peruanas como los principales tenedores de deuda soberana a largo plazo y que tienen una participación significativa, ¿no?, en lo que vendría a ser inversión privada y pública. También el Ministerio de Economía y Finanzas y demás. Luego acá incluyo también algunos estudios, ¿no?, como antecedentes, como el de Ward y Subrecht del 2000, con su artículo Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from OECD Countries. Básicamente una investigación que se sustenta en países de la OECD, que se publicó en el Journal of Risk and Insurance, que es el punto de partida de esta literatura moderna sobre seguros y crecimiento, y acá principalmente analizan esta relación tanto de corto como de largo plazo entre el crecimiento económico y el crecimiento de la industria aseguradora en 9 países de la OECD, que son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, para el periodo de 1961 a 1996, utilizando pruebas de cointeracción de Johansen y modelos de corrección de errores, que es el BEC, para poder capturar justamente estas relaciones de largo plazo, y también pruebas de causalidad de Granger para identificar la dirección de causalidad. Básicamente lo que ellos pudieron encontrar con esta investigación fue que la relación es país específica, ¿no? En algunos países, como lo son Australia y Canadá, el resultado fue que el desarrollo del mercado asegurador causa el crecimiento económico. Sin embargo, en otros países tuvieron resultados diferentes, ¿no?, como en Italia y Japón, en donde la causalidad opera en un sentido inverso, mientras que en otros casos, como el Reino Unido y los Estados Unidos, no tuvieron evidencia de la relación de largo plazo. Entonces, va a depender mucho del país para evaluar el resultado, y justamente por eso que también quería hacerlo para Perú, que he visto que no se ha hecho. Y bueno, también yo creo que ya corte ahí mejor, me parece. Vaya a su hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis, por favor? Me parece que está muy bien su marco teórico, bien avanzado, ya no le meta más. Pero, ¿cuál es su hipótesis? Sí, acá lo tengo. La general nomás, ¿ya? Que es todavía preliminar, entiendo, ¿no? Sí, profesor. Un minuto. Acá ahí está, ya se pasó. Ahí está. Aquí está. La penetración del mercado asegurador tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 1990 al 2025. Uh-huh. Pero puede ser al revés, según acaba de ver en su marco teórico, ¿no? Sí, eso va a depender del país. Eso es lo que va a medir usted.
Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué sale, ¿no es cierto? Sí, profesor. Yo creo que ese sería su próximo trabajo. Pero toda la información la tiene usted felizmente acumulada pues en la SBS, Sí, eso es verdad. ¿no? Tiene información sustentada, tiene información permanente en el sentido de que está cubierta pues todos los periodos de tiempo que usted coja, trimestral, mensual, está la información. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la idea de que cuáles son las instituciones ricas de la sociedad. Siempre me ha salido que las compañías de seguros son los cajeros del sistema. Entonces, Inglaterra, ¿se acuerda? Era líder antes de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí salió la Lloyd's de Londres, ¿no? Que era una entidad reaseguradora y aseguradora a nivel mundial que soportaba todos los negocios de seguros en todo el mundo. Creo que Lloyd's ha perdido preeminencia por entidades norteamericanas y chinas, pero de mi perspectiva no sé si era la riqueza del país la que generaba el Lloyd's o el Lloyd's tenía alguna injerencia en el crecimiento de Inglaterra, ¿no? Entonces, pero siempre he pensado eso, ¿no? Que ¿dónde está la plata del país? Ahí está en las compañías aseguradoras. Pero también estoy consciente de que se requiere una gestión, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No es como tirar la red y después recogerla y tener todo el pescado a bordo, ¿no? No es así. Hay que hacer una gestión. Y esa gestión eficiente es parte de la tarea, pues, ¿no? Por eso que yo le recomendaba en algún momento que inserte algún estado financiero para mirar qué es En primer lugar, vamos a enterarnos de que la contabilidad de las compañías de seguros es totalmente diferente a cualquier otra contabilidad, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a enterarnos de la riqueza patrimonial de estas organizaciones, ¿no? Cómo está constituida su riqueza. Y por otro lado, cómo está su gestión, ¿no? Cómo está su cartera de inversiones. Generalmente tiene un pedazo de inversiones físicas que lo obliga a la superintendencia, pero tiene también mucha capacidad para hacer inversión en el mercado financiero, ¿no? Y ya no están solamente en Perú, pues están afuera, y son un mecanismo de aprendizaje de cómo se usa modernamente la gestión del riesgo con derivados. Es toda una escuela, toda una escuela. Los antiguos gerentes de las compañías de seguros se iban a capacitar ahí donde usted está poniendo, ¿no? A Suiza o a Inglaterra, ¿no? A la escuela de seguros de la Lloyd's o se iban a Suiza. Entonces es un trabajo bonito todo lo que es seguro, es bonito, es raro, es complicado, pero usted tiene ahí que definir un aspecto central al inicio. O es el seguro que impulsa el desarrollo, o es el desarrollo de los países que impulsan el seguro. Y ese es el problema de Levine, ¿no? Levine es uno de los mejores analistas de los mercados financieros, pero él también está empantanado, ¿no? Jaime Minsky sí dice, el crecimiento de los países genera el crecimiento de los mercados financieros. Sí, él lo dice así. En un tiempo también Levine sostenía lo contrario, ¿no? Que es el crecimiento del sector financiero que impulsa el desarrollo de los países. Pero ahora último, en sus últimas obras ya no está tan seguro, ¿no? Sí. Bien, es un buen trabajo, creo que ya concéntrese un poco ya en la medición, ¿no? Y no deje de meterle punche pues a esto para llegar a un buen fin, que auguro muy bueno en el caso suyo, Ariel, y de la mayoría de los compañeros del curso. Por mi lado voy a tener que despedirme, lo dejamos hasta el jueves. El jueves va a ser físico de grado fuerza. ¿Ya? Va a ser físico de grado fuerza. Hay algunos compañeros que se me han quedado en el tintero, ellos encabezarán la reunión a través de la exposición esta que ha quedado pendiente, y complementaré con algunas cosas relacionadas con la conversación sobre las hipótesis y la orientación hacia el inicio de la metodología. El inicio de la metodología desde el punto de vista del desarrollo de las clases,
porque yo sé que ustedes ya lo comenzaron hace tiempo, desde el primer día, ¿no? Porque saben que nuestras investigaciones son cuantitativas y por lo tanto hay que meterle un ojo al desarrollo del marco teórico de la situación problemática y el otro ojo a la medición, ¿no? Al modelo, al cálculo, al razonamiento matemático. Bueno, les agradezco la gentileza, no les quito más tiempo y nos vemos el jueves en vivo y en directo. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta? Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Profesor, el día jueves solo se acercarían el otro grupo o tenemos que acercarnos todos. Nos queda muy poquito, o sea que va a quedar tiempo para conversar un poco sobre aspectos de la metodología. Queda muy poquito, creo que ya 7 o 6 han expuesto, quedan 3. Entonces utilizarán la mitad de la clase y la mitad de la clase conversaremos sobre algún tema específico relacionado con la metodología en términos generales. Ustedes tendrán la gentileza de adaptarlos a su propia investigación. Ya están en un mundo desarrollado, la mayoría de ustedes ya desarrollaron el mundo. Ya terminen nomás. Entiendo. Y la próxima semana, bueno, como ya levantaron la La toma, próxima semana métanle números y números a su investigación. Hagan sus pruebas, a ver qué sale. Cambien de modelo si es necesario. Miren a dónde sí, está la información, si es sólida, ¿no? Si no presenta distancia con la corrida de sus modelos. Ya a partir de ahora es número, dato, cifras, cálculo, ensayo, ensayo. Y puede ser ensayo y error, porque la verdadera medición va a ser en seminario tesis 2. El seminario tesis 2 en realidad tiene un nombre general, ¿no? Que es la prueba de las hipótesis. Tiene 2 temas, ¿no? La prueba de las hipótesis y la escritura del informe de investigación. Por lo cual ustedes, antes de comenzar el segundo curso, deberían meterse a revisar mucho sobre la redacción, ¿no? sí, le decía es más en el sentido de como la siguiente semana van a ser los parciales, entonces muchos... Bueno, ya el jueves nos ponemos de acuerdo, pues si ustedes necesitan tiempo me dicen y hablamos. Pues. Sí, pues verdaderamente cuando se realizan los parciales, dejamos tiempo a los profesores para que los alumnos se concentren en los exámenes. ¿Ya? Podríamos conversar el día jueves si les parece y nos ponemos de acuerdo. Pues nos ponemos de acuerdo, por mi lado no hay ningún problema. Don Fernando, Luis Fernando. ¿Conversaremos el jueves si le parece? Sí, está bien, profesor, gracias. Gracias por la sugerencia también, ¿eh? Que es el beneficio de todos, ¿no? No del que habla, sino beneficio de todo el grupo. Mientras tanto, no perder de vista pues la investigación. Adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.